Buenos días, somos el grupo número 2 y continuaremos con la exposición del carcinoma vasocelular. Las variantes del carcinoma vasocelular, en general, se desarrolla sobre áreas expuestas a la luz solar, posee diversas características como ulceración, telangiectasias, translucidez, etc. Pero esto dependerá del tipo de variante que se presenta. De los más frecuentes tenemos al nodular, pigmentado, superficial, morfiaforme y al fibroepitelioma de Pincus. El nodular es la variante más frecuente, se observa en el 60% de los casos de carcinoma vasocelular. Se presenta usualmente sobre áreas que son expuestas al sol, como cabeza, cuello y cara. Se manifiesta como una pápula o nódulos pequeños, firmes, brillantes y translúcidos. Esto depende de la duración. Se observa un borde enrollado y telangiectasias. Las lesiones de mayor tamaño y con necrosis central son denominadas ulcus rodens. El pigmentado es un subtipo de tumor nodular en el cual se observa mayor melanización. Se presenta de manera general en hombres y mujeres menores de 50 años como una pápula hiperpigmentada y translúcida. En algunos casos puede ser erosionada. Se localiza en cabeza, cuello, con predilección por la parte central y superior de la cara. El superficial, también llamado multicéntrico, representa el 30% de los casos de carcinoma vasocelular. Se localiza principalmente a nivel de tronco y mide alrededor de 1 centímetro. Se caracteriza por presentarse como un parche eritematoso demarcado. Es similar al eczema, tiña, psoriasis, por lo cual si se observa un parche aislado que no responde a tratamiento, se debe sospechar del carcinoma vasocelular superficial. El morfiaforme, también denominado esclerosante, representa el 5 al 10% de las variantes del carcinoma vasocelular. Es de crecimiento agresivo, con aspecto clínico e histológico diferente. Se presenta como placas planas, cicatrizadas e induradas, de tonalidad carne, rojo claro o blanco marfil, con bordes bien definidos. Se debe tener en cuenta que a la aparición de un tejido cicatrizal en ausencia de un procedimiento quirúrgico previo, traumatismo o en el sitio de una lesión tratada previamente, se debe sospechar de este tipo de carcinoma. El fibroepitelioma de Pincus es la variante menos frecuente del carcinoma vasocelular, descrita por Hermann Pincus en 1953, quien lo denominó como tumor fibroepitelial premaligno. Afecta con mayor frecuencia a personas entre los 40 y 60 años, se presenta clásicamente como una pápula rosada, color piel o pigmentada, con frecuencia tiene una morfología pediculada o sésil, muestra predilección por la región lumbosacra, se tiene una dificultad al distinguirlo debido a la similitud que posee con el papiloma cutáneo o a un acrocordón. Los criterios diagnósticos de dermatoscopía, según son dados por Menzies y asociados, se basa en gran medida a los criterios asociados a la presencia de pigmento. Según este método, para el diagnóstico de esta patología es imprescindible la ausencia de un retículo pigmentado y la detección de una o más estructuras clásicas que observamos en el siguiente cuadro, como las estructuras pigmentadas, las vasculares y otras estructuras. Bueno, las claves para el diagnóstico de si es superficial y no superficial del carcinoma vasocelular son las estructuras en hoja de arce, las telangiectasias finas y cortas, las erosiones múltiples y las áreas brillantes blanco-rojizas sin estructuras son potentes predictores del diagnóstico de carcinoma vasocelular superficial. En el caso del no superficial, se observan telangiectasias arboriformes, los nidos ovoides azul-gris y la ulceración. Bueno, en el nodular, el hallazgo dermatoscópico fundamental son las telangiectasias arboriformes, estructuras blancas, brillantes y ulceración. Los no pigmentados, bueno, en este caso los pigmentados presentan nidos ovoides, azul-gris y telangiectasias arboriformes. Se observa con menos frecuencia a los puntos y glóbulos azul-gris. En el pigmentado, el primer criterio para su diagnóstico es la ausencia de un retículo pigmentario. No obstante, se ha descrito la presencia del mismo en 2,8% de estos casos. Se observan grandes nidos ovoides azul-gris, múltiples glóbulos azul-gris y áreas en hoja de arce, áreas en rueda radiada, ulceración y telangiectasias ramificadas.
El superficial, las estructuras más frecuentes son las telangiectasias finas y cortas, erosiones múltiples y estructuras brillantes, blanquecinas. Se observa un fondo que se compone de alas blancas rojizas no estructuradas. Los puntos y globos azul-gris son los más frecuentes, en comparación con las estructuras en hoja de arce en los diversos casos. Las estructuras concéntricas o en rueda de carro son las menos frecuentes. El morfeaforme, el 75% de los casos se observa una hipopigmentación sin estructura. Se observan telangiectasias arboriformes de características finas, dispersas y con menor número de ramificaciones. Raramente presenta pigmentación y si la presenta lo hace en forma de nidos ovoides azul-gris. El Phylloptiloma de Pincus se caracteriza por la presencia de telangiectasias arboriformes finas y menos ramificadas, que pueden estar asociadas a estrías blanquecinas y vasos puntiformes. Se observan áreas marrón-gris sin estructura y puntos azul-gris. Otro hallazgo común son los quistes de milia y la ulceración. En cuanto a las características histopatológicas, estas van a variar según el subtipo. En el caso del nodular, vamos a tener que representan el 50% de todas estas neoplasias y se caracterizan por nódulos de células grandes basófilas y la separación del estroma. Hablando del micronodular, se va a utilizar para definir a tumores con nódulos microscópicos múltiples menores de 15 micras. Pigmentado. Esta va a mostrar características histológicas similares a la anterior, y en el cual el 75% de los carcinomas vasocelulares contienen melanocitos y el 25% contienen grandes cantidades de melanina. Estos melanocitos están intercalados entre las células tumorales y contienen numerosos gránulos de melanina en su citoplasma y sus dendritas. Superficial. Se va a caracterizar por brotes de células malignas que se extienden en la dermis desde la capa basal de la epidermis. En la capa periférica van a estar células en empalizada y pueden haber atrofia de la epidermis y la invasión de la dermis suele ser mínima. El morfeaforme. En esta va a consistir en bandas células tumorales introducidas en un estroma fibroso denso, de las cuales estas células tumorales están estrechamente empaquetadas y en algunos casos tienen solo una capa de espesor. Fibroepitelioma de Pincus. En esta se van a observar bandas largas de células de baciloma entretejidas e introducidas en el estroma fibroso. Este tumor va a mostrar características de keratosis seborreica reticulada y carcinoma vasocelular superficial. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener el denominado epitelioma intradérmico de Bors-Jadassohn. Este término no se debe abordar del todo debido a que se refiere a un fenómeno que depende de la presencia de células neoplásicas rodeadas por completo de queratinocitos epidérmicos y que también se presenta en keratosis seborreicas, enfermedad de Bowen y poroma. Este va a tener un aspecto verrugoso muy parecido a una verruga seborreica y se origina en queratinocitos del acrisinrio o células pluripotenciales de anexos. En cuanto al tratamiento, tenemos la cirugía micrográfica de Mohs, que esta va a permitir un mejor análisis histológico de los márgenes tumorales y la conservación máxima del tejido en comparación con la cirugía excisional convencional. Este va a ser el tratamiento de elección para los carcinomas vasocelulares primarios morfeaformes, mal delineados, resecados de forma incompleta y de alto riesgo por otra causa. En esta cirugía solamente se va a eliminar la piel que tiene células cancerosas y la menor cantidad posible de tejido sano. Se va a utilizar para tumores grandes y profundos ubicados en sitios difíciles de tratar. La decisión convencional. En esta va a ofrecer la ventaja de la evaluación histológica de la pieza extirpada, en el cual el médico va a adormecer el área con una inyección de anestesia local y procederá a removerle el tumor. En este caso va a recibir suturas después de que se le haya extirpado dicho tumor. Curetaje y desecación. En este va a adormecer el área y el médico va a raspar el tumor de la piel con una aguja eléctrica, le va a quemar cualquier célula cancerosa que permanezca. Y este procedimiento se va a repetir hasta que ya no quede más cáncer. Este procedimiento no se va a recomendar en aquellos carcinomas vasocelulares primarios, grandes, morfeaformes o recurrentes. La criocirugía. En este caso, el médico va a congelar el tumor con nitrógeno líquido y esto va a matar las células cancerosas. Para este procedimiento se van a necesitar 2 ciclos de congelamiento, descongelamiento
con una temperatura tisular de menos 50 grados centígrados para así destruir el carcinoma vasocelular. Y por último, la radioterapia, que esta va a ser útil en casos de carcinoma vasocelular primario o en los cuales los márgenes postquirúrgicos son positivos para cáncer. A través de la terapia de radiación van a encoger los tumores y matar a las células cancerosas. Este procedimiento se va a realizar si el paciente es mayor de edad o tiene un tumor grande. Dicho procedimiento se va a usar después de la cirugía para matar cualquier célula cancerosa que quede. Gracias.